Bien, estamos de vuelta con Alexander Yanes, embajador de Venezuela en Perú, con quien vamos a conversar sobre la situación económica de su país. Embajador, ¿cómo está? Muchas gracias por venir al programa. Gracias, buenas noches y muy agradecido por la invitación. El presidente Maduro dice que la situación económica por la que atraviesa Venezuela hoy en día es básicamente una guerra económica. Por un lado dice que esta guerra sería propiciada por los Estados Unidos y por otro lado por los empresarios de derecha que quieren ver caer a su régimen. Sin embargo, una pregunta que todo el mundo se hace es, ¿no será realmente los problemas económicos culpa del gobierno venezolano que, por ejemplo, tiene la inflación más alta del mundo? Bueno, muchas gracias. En primer lugar hay que decir que la inflación venezolana no es la más alta del mundo. Y ahorita te vamos a explicar ese detalle. O es una de las 3 más altas del mundo, están compitiendo con países africanos. Correcto, te voy a explicar y aprovecho en este caso para mostrar una lámina que tiene que ver con la inflación. Ajá. Porque ustedes han escuchado tradicionalmente que la inflación en Venezuela es una situación que desborda las capacidades económicas del país. Lo primero que hay que decir, y permítame mostrarle esta lámina, que relaciona el promedio de inflación de los gobiernos anteriores con el gobierno del presidente, primero presidente Chávez y luego presidente Maduro. El promedio de inflación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, año 89 al 93, fue 42,7%, promedio de los 5 años. Rafael Calderas, 94-98, 55%. Y el promedio de inflación del gobierno del presidente Chávez con los 10 meses del presidente Maduro es de 24,3%. Ahora, el hecho que hayan mejorado respecto de los respecto a los gobiernos anteriores no quita que, según el Fondo Monetario Internacional, según cifras del Fondo Monetario Internacional, ustedes estén en los peores lugares de inflación en el mundo. Compiten en el primer lugar con países africanos. Sí, lo que te quiero explicar es lo siguiente. La inflación, en primer lugar, tiene que analizarse sobre la base de la historia económica y del comportamiento económico del país del cual se esté tratando. Entonces, aquí estamos demostrando que con relación a gobiernos anteriores, la inflación en el periodo del gobierno bolivariano ha sido estabilizada en más o menos el 22%, con relación a gobiernos donde ha sido en promedio 55 y 45%. ¿Eso es un éxito? O sea, tener una inflación del 20 y pico por ciento. Además, a ver, yo entendería que ustedes dijesen esto realmente viene de gobiernos anteriores y acabasen de asumir el gobierno, pero desde el 99 venimos en esta situación. Claro, pero lo que te quiero decir es que el comportamiento histórico de nuestra inflación es tendencialmente alto. Y más bien, si tú analizas, como he demostrado acá, el histórico en gobiernos anteriores, el gobierno bolivariano la ha estabilizado en 20%. Primero, eso es a nivel histórico venezolano. Ahora, cuando tú comparas la inflación venezolana con la inflación de otro país, entonces ahí hay otra lógica que aplicar. Entonces tú puedes decir, la inflación del Perú es 2%, sí, la de Venezuela 22%. Parecería que hay un desequilibrio tremendo en Venezuela. Y no solo el Perú, ¿no? O sea, cuando uno lo compara Venezuela con todo el mundo. Uruguay, etcétera. Entonces, cuando tú haces esa comparación país con respecto a otro país, pareciera que hay un desequilibrio muy marcado. Pero cuando tú haces la comparación sobre la historia económica del país, te das cuenta que la inflación de Venezuela con respecto a gobiernos anteriores, periodos anteriores, es mucho más baja. Ahora, pero eso lo único que demuestra es que consistentemente los gobiernos venezolanos han venido manejando el tema monetario muy mal. No demuestra que actualmente el régimen del presidente Maduro está haciendo las cosas bien. Sí, lo que te quiero decir es lo siguiente. Bajar una inflación promedio de 55 a 20% demuestra que hay un éxito, repito, con relación a la historia del país. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? La especulación es un elemento central en la economía venezolana y eso obedece a una razón fundamental y es que el ingreso petrolero, producir un barril de petróleo en Venezuela cuesta aproximadamente unos $8 y el precio del petróleo en el mercado internacional está cerca de los $100. Es decir, que la naturaleza del ingreso es una naturaleza de tipo especulativa. Ahora, entonces, ¿pero qué tiene que ver la escasez, o sea, que no haya, por ejemplo, papel higiénico en el supermercado, con que sea variable el precio del petróleo? O sea, el precio del petróleo es algo que afecta a todos los países. Perú también se ve afectado por los precios del petróleo y nosotros sí tenemos papel higiénico en los supermercados. Nosotros también tenemos papel higiénico. Bueno, no es lo que reportan todos los medios independientes. Una cosa es la matriz mediática sobre el tema de la escasez en Venezuela. Durante todo el año 2013, tú escuchaste y leíste seguramente en los periódicos que no había papel higiénico
higiénico, que no había papel del periódico, que no había vino para hacer las misas, que no había leche, etc. Y no solo era periódicos venezolanos, es Time, es The Economist, es en toda Guardian. La prensa internacional. Exacto. Tú escuchabas esa matriz, correcto. Todo el año 2013. Disculpe que lo interrumpe, el fin de semana hemos tenido 2 reportajes periodísticos de 2 canales distintos peruanos que han ido a Venezuela y han hecho reportajes sobre la escasez. Y ellos se paseaban por los supermercados y mostraban las góndolas vacías. Bueno, fíjate, te termino de explicar. Sí. Entonces, la matriz mediática durante el 2013 fue esa, ¿no? ¿Cuáles son las razones del desabastecimiento? Hay varias razones. Una, 40% del alimento que se produce en Venezuela o se importa en Venezuela se va de contrabando a un país vecino. 40%. En segundo lugar, yo lo he dicho en otros programas, los documentos secretos de la ITT en el caso de Chile. Está comprobado que gobiernos extranjeros financiaron el desabastecimiento a través del pago a los transportistas para que no fuesen a buscar los productos. Eso ocurrió ya en Venezuela en el año 2002. ¿Quién lo ha probado? Y ahorita te respondo, 3 porque son 3 variables. Posibilidad de que haya algunos elementos de la política económica que deban ser revisados. Por ejemplo, el tema del control cambiario. Es muy probable que el control de las divisas haya producido en alguna medida algún impacto para la producción. Es muy probable. Entonces, no es que el gobierno está negando que pueda alguna política pública tener alguna incidencia en el desabastecimiento, pero esa no es la única razón. Ahora, yo le hago varias preguntas respecto a eso. A mí me diese la impresión de que más bien tiene que ver, por un lado, con la inflación, por otro lado, con los controles de precios. Si las empresas no pueden vender al precio que ellas quieren, entonces no les es rentable vender y por lo tanto no abastece. Hay un problema también con los controles cambiarios. Hay un problema también con todos los desincentivos a la inversión privada que se han creado en Venezuela. Según el ex ministro venezolano Herbert Torres, el número de empresas privadas cayó de 14.000 en el 98 a 9.000 en el 2011, lo cual demuestra que se están espantando a la inversión privada. Y la inversión extranjera directa en Venezuela hoy en día es alrededor de la tercera parte que Colombia. Entonces, cuando uno ve todas estas cifras, lo que ve más bien es que las políticas del gobierno venezolano están impidiendo que las empresas privadas abastezcan a los ciudadanos venezolanos de los productos que ellos necesitan. Tú hablaste de la inversión extranjera directa. Sí. Mira, por ejemplo, esta lámina, no sé si la podemos ver. Esta es en la faja petrolífera del Orinoco. Hay casi 30 países invirtiendo en Venezuela en este momento, ¿no? En la faja petrolífera. Fíjate. Claro, este acuerdo firmado, pero la inversión extranjera directa es como la tercera parte de Colombia. Pero déjame responderte rápidamente. Una firma con una empresa coreana conocida que es Samsung, sobre la ley de fijación de precios justos. Fíjate lo que decía Samsung. Un equipo Samsung Galaxy 4, que en el mercado en Venezuela costaba 54.000 bolívares, con la firma de este acuerdo, se va a vender entre 15.000 y 17.000 bolívares. Si la empresa estuviera perdiendo, no firma el acuerdo. Claro, es decir, hay un tema de especulación. Claro, ¿no? Pero los controles de precios tienen que ver con productos de primera necesidad, no con celulares de última tecnología. Y en ese tipo de productos es en los que se ve escasez. Ya te voy a responder. Otro ejemplo con la inversión extranjera directa. PDVSA y Repsol firman acuerdo por 1.200 millones de dólares el 14 de febrero, hace nada. Repsol. Claro, pero que haya una serie de acuerdos, ya sea con Samsung o con Repsol o con una serie de otras empresas, no quita el número grande. Y el número grande es que la inversión extranjera directa como total ha caído en Venezuela y es una fracción de lo que es en otros países de la región. Ya te voy a responder. Renault, francesa, firma carta de intención para instalar fábrica en Venezuela. Gobierno bolivariano firma acuerdo con Peugeot para la producción de vehículos. Entonces voy a responderte la pregunta. Fíjate lo que dijo la CEPAL. Flujo de inversiones extranjeras directas hacia América Latina aumentaron 6% en el 2013. Fíjate lo que dice sobre Venezuela. Los flujos de inversión extranjera directa también mostraron incrementos en Venezuela, 44%. Es decir, lo que te quiero decir es lo siguiente. Una cosa es la matriz que trata de presentar que nadie invierte en Venezuela, que nadie está interesado porque hay una inseguridad jurídica y todas estas razones. Eso es una matriz que se crea y otra cosa es la realidad. Ahora, que los niveles de inversión extranjera en Venezuela no sean como los de Brasil o como los de Argentina, por ejemplo, bueno, es obvio, son economías que tienen tamaños distintivos, ¿no? Lo que te quiero decir es que en los últimos años se observa una tendencia al incremento de la inversión extranjera y Herbert Torres, el que tú citas allí, es el asesor económico de Carlos Andrés Pérez
que ustedes conocerán seguramente bien, y estuvo participando activamente en el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Entonces, eso no desmerita su conocimiento. Lo que te quiero decir es que hay que mirar las cosas con un poquito de objetividad. Perfecto, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con el embajador de Venezuela en Perú sobre la situación económica en su país.